Los haces japoneses se habían enfrentado a todo tipo de enemigos en los cielos: Spitfires, Mustangs, fortalezas volantes, pero nada los preparó para la llegada del superfortaleza B-29. Al principio se rieron. Un bombardero tan inmenso, tan lento, que volaba más allá del alcance de sus casas. Seguramente sería presa fácil. Sin embargo, su risa pronto se apagó. Erizado de armas, fuera de su alcance, el B-29 desató tormentas de fuego que incineraron ciudades y transportó las bombas atómicas que terminaron la guerra. Para los haces japoneses, el B-29 fue más que un oponente, fue una pesadilla. Cuando el superfortaleza B-29 apareció sobre territorio japonés en 1944, los pilotos de Japón sintieron incredulidad, frustración y pavor. Por años, los haces japoneses fueron depredadores del cielo. Muchos de ellos eran veteranos de campañas sobre China, Birmania y el Pacífico, con docenas de derribos en cazas ágiles como el Zero. Se habían enfrentado antes a los B-17 y B-24, sufriendo pérdidas, pero confiaban en que con habilidad y coraje, cualquier bombardero caería. Sin embargo, el B-29 era algo distinto, no era un bombardero más. Era una máquina que reescribía las reglas del combate aéreo. Desde su aparición, la superfortaleza transmitía un aura invencible. Con más de 30 metros de largo y una envergadura de 43 metros, eclipsaba a casi todos los aviones que los japoneses habían enfrentado. Volaba más alto de lo que podían interceptar, por encima de 9.100 metros, donde el aire era escaso, los motores carecían de oxígeno y los cazas japoneses apenas podían ascender. Los pilotos forzaban sus aviones al límite, viendo a los B-29 navegar tranquilamente por encima ilesos. Volaban al límite del espacio, admitió un as japonés años después, sus palabras con asombro y amargura. Peor era la potencia de fuego del B-29. El bombardero, erizado de torretas teledirigidas con hasta 12 ametralladoras calibre 50, podía disparar en todas direcciones. Para los pilotos japoneses, habituados a atacar B-17 o bombarderos británicos en China sin oposición, el B-29 era una verdadera fortaleza. Acercarse a menudo terminaba en desastre. Cazas acribillados, motores incendiados, alas destrozadas por ráfagas de balas trazadoras. En una incursión inicial, los artilleros B-29 afirmaron haber derribado más de 10 interceptores japoneses sin bajas propias. La noticia se extendió rápido entre los grupos aéreos. Enfrentarse a un B-29 era jugarse la vida, y las probabilidades raramente eran favorables. Esta reputación se consolidó tras las primeras incursiones sobre el propio Japón. En junio de 1944, los B-29, desde China, atacaron las acerías de Yawata. El daño fue mínimo, pero el impacto psicológico en los defensores de Japón fue enorme. Por primera vez, el suelo japonés fue bombardeado por aviones que ninguna defensa local pudo detener. Los cazas salieron, pero regresaron impactados, sin causar apenas bajas a los gigantes voladores. Era como derribar una montaña con flechas, reflexionó un piloto. A partir de ese momento, el B-29 se convirtió en algo más que un avión enemigo. Se convirtió en una sombra en cada informe, un fantasma en la mente de cada AES. No solo luchaban contra un adversario, luchaban contra una nueva realidad bélica. El B-29 representó la superioridad industrial y tecnológica de Estados Unidos de la forma más dramática, acechando los cielos con una presencia que los haces japoneses no podían ignorar. No era un simple bombardero, era un vistazo al futuro de la guerra.
Los ases japoneses que se habían curtido en ágiles combates aéreos sobre los cielos de China o en duelos con robustos bombarderos americanos como el B-17, se vieron de repente obligados a enfrentarse a un avión que parecía más un laboratorio volador que un avión convencional. Para entender por qué se convirtió en tal terror, hay que ver la tecnología que albergaba su enorme fuselaje, muy superior a lo que Japón podía desplegar. Primero, su ventaja de altitud. El B-29 volaba a más de 9.100 metros, a menudo superando los 9.400. A esa altura, el cielo se enrarecía, los motores fallaban y volar era una batalla contra la física. Cazas nipones, como el Zero, eran ágiles y de largo alcance, no de altitud. Sus motores a menudo fallaban y perdían potencia al ascender, dejando a los pilotos sin aliento mientras la escarcha se formaba en sus cabinas. Cuando llegaban a las superfortalezas, sus aviones eran lentos, sus armas difíciles de apuntar y su margen de error mínimo. Las tripulaciones de los B-29 en compartimentos presurizados respiraban normalmente, como si volaran en otro mundo. Este diseño revolucionario permitía a tripulaciones americanas luchar al máximo mientras ases japoneses lidiaban con agotamiento antes de disparar. Luego, la potencia defensiva. A diferencia de otros bombarderos con torretas tripuladas y puntos ciegos, el B-29 llevaba un sistema de artillería teledirigido. 4 torretas eléctricas, cada una con 2 ametralladoras calibre 50, podían ser apuntadas con una precisión asombrosa por artilleros sentados a salvo dentro del fuselaje presurizado. ¿No eran simples armas defensivas? El sistema se unía a una mira de puntería computarizada que ajustaba rango, velocidad y desviación. Los pilotos japoneses reportaron que, por mucho que maniobraran, las torretas del B-29 los seguían con fría precisión. Atacar de arriba o a los lados era suicida. Solo los valientes asaltaron de frente, muchos no regresaron. Su velocidad y tamaño aumentaban el terror. Aunque pesaba más de 54 toneladas cargado, el B-29 volaba a casi 563 kilómetros por hora, igualando o superando a cazas japoneses. Perseguir una superfortaleza era como una tormenta. Si la alcanzabas, te harían pedazos antes de que pudieras disparar. Su vasta envergadura y fuselaje absorbían castigos que destrozarían a bombarderos menores. Más de un as japonés reportó haber disparado cargadores completos a un B-29, solo para verlo continuar su vuelo, con los motores echando humo, pero con la formación intacta. Para los japoneses, el B-29 fue símbolo del exceso y poderío de Estados Unidos. Se burlaban de él, derrochador, pesado, caro, una fábrica voladora que consumía recursos por toneladas. Pero en privado, muchos pilotos admitían la verdad. Era una máquina que no podían igualar. Producto de un gigante industrial que la economía de guerra japonesa no podía igualar. Un oficial japonés lo resumió: nuestros cazas son espadas, el B-29 un martillo de hierro. Contra un martillo, hasta la hoja más afilada se romperá. La aparición de cada formación de B-29 en el horizonte recordaba a Japón que luchaba no solo contra los hombres, sino contra las máquinas de Estados Unidos, y estas eran imbatibles. Los primeros choques entre ases japoneses y el superfortaleza B-29 fueron en 1944 al iniciar Estados Unidos. Comenzó a lanzar ataques contra el territorio e industria japonesa desde bases en China. Al principio, el alto mando japonés creyó que sus ases veteranos, pilotos con decenas de derribos, derribarían estos enormes bombarderos del cielo. Después de todo, habían derribado B-17, B-24 e incluso cazas aliados.
Pero lo que los esperaba sobre Japón no se parecía a nada que hubieran enfrentado antes. Cuando los B-29, con sus alas plateadas brillando al sol, aparecieron sobre objetivos como las acerías de Yawata, los pilotos japoneses salieron a interceptarlos. La confianza dio paso al horror. Muchos cazas no alcanzaban la altitud de los bombarderos para ataques efectivos. Quienes lo lograron, lucharon con controles congelados y motores que fallaban, intentando mantener posición de disparo. Al acercarse a la formación, el cielo se iluminó con fuego calibre 50. Un as japonés recordó la sensación de atacar un B-29. Era como un muro de fuego. Vinieras de donde vinieras, los cañones ya te esperaban. Los pilotos alemanes en el frente occidental temían a los bombarderos estadounidenses por su defensa, pero ni ellos se habían topado con una superfortaleza. Sus miras y torretas remotas le permitían seguir objetivos con precisión inhumana. Escuadrones japoneses caían antes de llegar al rango de tiro. Aun cuando los cazas japoneses impactaban, los B-29 soportaban castigos que destruirían aviones menores. Balas acribillaron el fuselaje, motores humeaban, mas los aviones mantuvieron su formación y avanzaron. Algunos cojearon a caza con 2 motores, otros aterrizaron transmisiones, pero ver bombarderos negarse a caer desmoralizó a los ases japoneses más curtidos. Un piloto describió cómo vació toda su munición en una sola superfortaleza, solo para verla seguir volando. No moría. Sentí que luchaba contra una máquina, no un hombre. Las primeras incursiones revelaron una cruda verdad. El B-29 no se detenía solo con habilidad. Los pilotos japoneses, por muy experimentados, eran superados por la tecnología. Sus Zeros y Ki-40 y 3 Oscars, legendarios al inicio de la guerra, se volvieron reliquias. Contra el B-29 eran juguetes frágiles. Para los ases japoneses, quienes se burlaron de un bombardero americano obeso, la realidad era brutal. El B-29 no era la presa, sino el cazador, y los cielos de Japón cambiaron para siempre. A finales de 1944, el problema de Japón con el B-29 era innegable. Cada incursión exponía la misma y amarga verdad. Sus mejores pilotos, sus ases más experimentados, eran aniquilados por una máquina que apenas podían tocar. Las pérdidas aumentaron, no solo en aeronaves, sino también en hombres irreemplazables. Veteranos que habían curtido sus habilidades en China, Pearl Harbor y el Pacífico. Cada vez que aparecía una formación de B-29, Japón ponía todo, pero los resultados eran desastrosamente desiguales. El problema no era la altitud o potencia de fuego, sino la resistencia del B-29. Muchos bombarderos alemanes volvían a casa acribillados, pero la superfortaleza llevó esto a otro nivel. Circulaban historias de bombarderos con 2 motores humeantes y alas dañadas, que aún así se mantenían en formación para soltar sus bombas. Para los pilotos japoneses, esa visión era enloquecedora. Se jugaban la vida, acribillaban a sus objetivos y aún así, los gigantes seguían adelante. Japón recurrió a tácticas desesperadas. Algunas unidades recibieron la orden de formar grupos de ataque especiales encargados de derribar los B-29 a toda costa. Se ordenó embestir a los bombarderos si era preciso. La práctica, Tayatari o choques corporales, se volvió doctrina oficial, aunque sombría. Los pilotos cargaban sus aviones con explosivos o usaban su propio peso como arma, arrojándose contra las alas o colas del bombardero. Cuentan que cazas japoneses se lanzaban contra formaciones de B-29, desbaratándolas a costa de sus vidas. Ni los ases de élite japoneses se libraron de esto. Algunos se ofrecieron convencidos de que ningún otro método serviría. Otros fueron presionados por comandantes sin otra alternativa.
Tales misiones suicidas tuvieron cierto éxito. Unas superfortalezas cayeron ardiendo, pero el costo fue insoportable. Por cada bombardero destruido, Japón perdió muchos aviones y a sus pilotos entrenados. El costo psicológico fue inmenso. Ases veteranos, ante símbolos de la superioridad aérea japonesa, fueron humillados y forzados a ataques suicidas contra máquinas invencibles. A los pilotos más jóvenes, mal entrenados debido al colapso de los recursos de Japón, les fue incluso peor. Muchos ni siquiera llegaron a los bombarderos, cayendo por el fuego de torreta. Las incursiones, cada vez mayores y más letales. Para noviembre de 1944, los B-29 de las Marianas atacaban el corazón de las islas niponas. Las campañas incendiarias comenzaron, arrasando ciudades y matando a decenas de miles en una noche. Los ases que definieron la gloria de la aviación japonesa veían su nación arder, impotentes. La derrota no fue táctica, fue existencial. Los cielos de Japón, dominados por las alas del Cero, ahora pertenecían a la superfortaleza B-29. Cada intercepción fallida acentuaba la sensación de que los ases japoneses no eran cazadores, sino presas. La noche del 9 al 10 de marzo de 1945, el B-29 reveló un rostro más temible de lo que los ases japoneses imaginaron. No era solo un bombardero de precisión, era un arma de destrucción masiva. Esa noche, 334 B-29 partieron de las Marianas, llevando no bombas de alto explosivo para inhabilitar fábricas o acerías, sino miles de toneladas de incendiarias para prender el corazón de madera de Tokio. Para los defensores aéreos de Japón, fue una pesadilla incomprensible e imparable. Los ases japoneses subieron al cielo oscuro, pero la escala del ataque los abrumó antes de combatir. Los B-29 volaron de noche en densas formaciones, evadiendo la peor corriente en chorro, pero aún así erizados de potencia de fuego. Los interceptores luchaban por encontrarlos en el brillo de la ciudad en llamas. Los que encontraban sus objetivos a menudo no regresaban abatidos por los artilleros o perdidos en el caos de llamas y humo. Para los civiles de abajo, Tokio se hizo un infierno. Las incendiarias crearon una tormenta de fuego tan intensa que la gente moría incinerada o asfixiada mientras las llamas consumían el oxígeno. Se estima que 100.000 personas murieron en una noche, el ataque aéreo más letal de la guerra, más mortífero que las bombas atómicas. Barrios enteros desaparecieron, reducidos a cenizas bajo el rugido de las superfortalezas. Para los pilotos japoneses, la experiencia fue desgarradora. Los otrora orgullosos defensores se hallaron indefensos. Aunque lanzaran muchos interceptores, los bombarderos llegaban en oleadas imposibles de repeler. Quienes subían a las formaciones solo veían su patria arder abajo, impotentes de detener la destrucción. Un as admitió más tarde: no pudimos proteger a nuestras familias ni a nuestro emperador. Luchábamos contra fantasmas. Tras Tokio, los ataques se intensificaron. Osaka, Nagoya, Kobe, ciudades japonesas reducidas a ruinas humeantes, una tras otra. El PPSH-41 enseñó a los alemanes que el fuego soviético podía ahogarlos en balas. El B-29 enseñaba a Japón que la industria de Estados Unidos podía ahogar a la nación en fuego. El peso psicológico en los ases japoneses era insoportable. Su rol cambió de guerreros del cielo a testigos impotentes de la aniquilación de su nación. El bombardeo de Tokio fue más que una operación militar, fue un punto de quiebre. Desde esa noche, la moral japonesa se destrozó, no solo entre civiles, sino entre los ases que creyeron poder cambiar el rumbo de la guerra. En el verano de 1945, el B-29 ya había devastado gran parte de Japón.
Tokio, Osaka, Nagoya y muchas ciudades yacían en cenizas por los bombardeos incendiarios. Para los ases japoneses, la superfortaleza se había vuelto un símbolo de futilidad. Cada misión contra esta máquina imparable era un suicidio. Por devastadores que fueran los ataques incendiarios, nada los preparó ni al mundo para lo que siguió. El 6 de agosto de 1945, el B-29 Enola Gay partió de Tinian con una bomba. A diferencia de las incendiarias previas, esta fue Little Boy, la primera bomba atómica usada en guerra. A las 8:15 a.m. explotó sobre Hiroshima. Decenas de miles se vaporizaron al instante. En meses, más de 140,000 morirían por la explosión, calor y radiación. Los sobrevivientes narraban sombras en paredes, gente desvaneciéndose, una ciudad desaparecida al instante. Para los pilotos de Japón, el horror fue incomprensible. No era el tipo de destrucción que la aviación, la táctica o el valor pudieran enfrentar. No hubo intercepción, ni ataques de embestida, ni duelos. Una bomba de un solo B-29 hizo lo que flotas de bombarderos nunca lograron: borrar una ciudad en segundos. 3 días después, otro B-29, el Boxcar, llevó a Fat Man hasta Nagasaki. De nuevo, el cielo se partió en dos. Otra ciudad había desaparecido, con 70,000 vidas extinguidas. Para los ases japoneses que definieron el orgullo aéreo nipón, fue la humillación máxima. Sus años de combate y habilidades no eran nada frente a un arma que acababa batallas antes de iniciar. La devastación psicológica fue total. El B-29 dejó de ser solo un bombardero. Era un verdugo que se asemejaba a un dios, determinando el destino de ciudades completas con una única misión. El mismo avión, antes blanco de burlas por lento y torpe, se volvió el instrumento clave en la derrota de Japón. Hasta los ases más duros admitían que la guerra estaba perdida. Tras Nagasaki, cuando el emperador Hirohito decidió rendirse, muchos pilotos japoneses sintieron que su propósito se disolvía. Lucharon años por sus cielos, pero contra el B-29 jamás tuvieron opción. Ahora, con las sombras atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, estaba claro: la superfortaleza no solo los atormentó, destruyó todo por lo que luchaban. Al rendirse Japón en agosto de 1945, la pesadilla del B-29 no acabó con el anuncio del emperador. Para los ases japoneses, caballeros orgullosos del cielo, la superfortaleza B-29 perduró como un fantasma en sus memorias, recordándoles la impotencia insuperable. Eran hombres que, al inicio de la guerra, eran invencibles, algunos con victorias igualando a los mejores de la Luftwaffe. Al final de la guerra, no hablaban de sus triunfos, sino de las sombras de los bombarderos que no pudieron derribar. La carga psicológica fue inmensa. Veteranos de combates con Spitfires, Mustangs y fortalezas volantes admitieron que el B-29 quebrantó su voluntad. Un as confesó posguerra: ya no éramos pilotos, éramos sacrificios. Enfrentar el B-29 era morir. No era solo la imposibilidad de la tarea, era la humillación. El B-29 volvió obsoleto su entrenamiento, tácticas y valor. Muchos ases describieron inutilidad en sus misiones finales. Japón carecía de combustible, pilotos y aviones para frenar los ataques. Jóvenes reclutas, con pocas horas de entrenamiento, eran lanzados a cabinas, forzados a desafiar un enemigo invencible en los cielos. Veteranos veían a los jóvenes caer en llamas antes de llegar a la formación. Los sobrevivientes cargaron la culpa de ver una generación entera lanzada contra el muro de hierro industrial y militar de Estados Unidos. Algunos pilotos se aislaron, lidiando años con pesadillas de alas plateadas que cubrían el cielo o el resplandor de ciudades en llamas. Otros se amargaron, culpando a líderes de enviarlos a una guerra perdida. Algunos admitieron que, décadas después, al oír el zumbido de aeronaves pesadas en paz, sus cuerpos se helaban como en 1945.
esperando la siguiente oleada de superfortalezas. El B-29 no solo arrasó ciudades, también el espíritu de sus defensores. Para guerreros que se jactaban de nunca retroceder, fue una herida más profunda que la física. Tuvieron que enfrentar una verdad inaceptable para el código samurái. La valentía no frenaba la tecnología ni el fuego del cielo. Al final, los Ases de Japón cargaron con dos guerras, la que lucharon en el aire y la que permaneció en sus mentes mucho después de que las armas callaran. En ambas, el fantasma que los acechaba era la sombra inquebrantable del B-29. Para 1945, los cielos de Japón eran desesperación. El superfortaleza B-29 resultó tan invencible que los japoneses idearon medidas frenéticas para mitigar su reinado de terror. Cada táctica y arma surgía de ingenio y desesperación, mas fue demasiado tarde. Para los Ases japoneses, esto probaba que la superfortaleza B-29 seguía inalcanzable. Una estrategia eran los ataques Taiyatari. Se ordenó a los pilotos estrellar sus cazas contra las formaciones de B-29, chocando con alas y colas. Algunos llevaban explosivos para máximo daño. Esas tácticas derribaron bombarderos, pero a un costo terrible. Por cada B-29 destruido, morían varios pilotos japoneses. Hasta Ases experimentados eran enviados a estas misiones, malgastando sus habilidades en actos desesperados. Los supervivientes recordaban el terror de ver a camaradas desaparecer en bolas de fuego, dejando restos caer del cielo. Japón también apresuró nuevos aviones, incluyendo el Kawasaki Ki-100 y jets experimentales como el Nakajima Kika, una copia del ME-262 alemán. Estos diseños prometían desafiar al B-29, pero la escasez de combustible, piezas y pilotos evitó que llegaran a un número significativo. Voló un puñado, pero no cambió el resultado. Fue desesperante para los pilotos que los probaron. Vieron armas para igualar las condiciones, pero llegaron muy tarde. También se fortalecieron las defensas terrestres. Se ampliaron las baterías antiaéreas y cazas nocturnos con radar primitivo interceptaron B-29 en la oscuridad. Pero los bombarderos, a menudo en gran número, superaban las defensas antiaéreas. Las ciudades ardían y civiles morían en oleadas de fuego. La mayor muestra de desesperación fue la táctica kamikaze de Japón. Aunque para barcos, se planificó enviar pilotos suicidas contra los B-29. A veces, cazas con explosivos chocaban contra formaciones de bombarderos, pero esos sacrificios poco hicieron contra la marea de superfortalezas. Para los Ases japoneses, estas soluciones solo ahondaban la desesperación. De duelistas del cielo, pasaron a peones de un juego perdido, enviados a misiones sin esperanza contra un enemigo que su nación ya no podía igualar. El B-29 forzó a Japón a abandonar tácticas aéreas tradicionales, reemplazándolas con actos de desesperación que sacrificaban vidas inútilmente. Al fin de la guerra, la verdad era innegable. El B-29, intocable. Las últimas apuestas de Japón, sus jets experimentales, los kamikazes y ataques de embestida fallaron. Los Ases, antes dueños de los cielos, ahora conocían la cruda realidad. Ante la superfortaleza, solo presenciaron la destrucción de su nación.